César Dargan, vicepresidente ejecutivo del CONEP, está con nosotros. Buenos días, bienvenido. Buenos días. Bien llegado, bien llegado. Empezando la semana con ustedes. Qué bueno. Después de planteamientos, reacciones, después de las que pasó una semana, una gran controversia, una nueva mirada a lo ocurrido respecto al pacto eléctrico. Precisamente me encanta conversarlo con ustedes una semana después, porque en el calor de la discusión muchas veces se pierde la objetividad de lo que se está hablando. El pacto eléctrico terminó de negociarse, de concertarse a finales del año 2017 y desde entonces habíamos estado ansiosamente esperando que pudiese firmarse. Se convocó la semana pasada y como todos sabemos no fue posible al final conseguir esa firma. Ahora, generó mucha discusión el por qué la premura, por qué la rapidez. Y realmente lo que se estaba convocando a firmar era el mismo pacto que durante 3 años representantes del gobierno, de los partidos políticos, del sector empresarial, de la sociedad civil, de la academia, discutieron del sector laboral y eso ya lo que hacía falta era formalizarlo. Entonces, nosotros hemos expresado públicamente desde el Consejo Nacional de la Empresa Privada que lamentamos que esto no haya sido posible y confiamos que en un futuro pues, pueda realizarse. Yo lo que no entiendo, Dargan, es que en el 17 había disensos importantes, que incluso ustedes tenían mucho tiempo hablando de la necesidad de transparentar las operaciones de las distribuidoras de electricidad de las sedes como un elemento fundamental para la sostenibilidad del negocio eléctrico. El gobierno nunca lo hizo. Entonces, ¿cómo es posible que si el gobierno no lo hizo al 17, pasa un tiempo y no da una demostración de que podría hacerlo, porque la auditoría no se ha hecho y se cita el 12 como la última vez de la revisión de cuentas? ¿Cómo es que estaba listo y cómo que ustedes estaban tan prestos a firmar? El problema del sector eléctrico no viene de un año, no viene de 2 años, no viene de un gobierno. La República Dominicana lo viene arrastrando durante décadas. Y específicamente el problema de las distribuidoras es un problema que no solamente se ha mantenido, sino que se ha agravado. Y a veces se discute a un nivel o con un lenguaje muy sofisticado, pero vamos a aterrizarlo. Las 3 empresas distribuidoras, de norte, de este y de sur, dejan en pérdidas promedio al año un 30%. Eso es como que cualquiera de los amigos que nos está viendo, su empresa, todos los años deje una tercera parte de lo que entre como pérdida. Correcto. Eso no es sostenible. Entonces, ¿qué sucede con esas pérdidas? Que finalmente el gobierno tiene que inyectar recursos, subsidiarlas. Muchas veces esos recursos no están presupuestados ni disponibles, por lo cual conlleva algún nivel de financiamiento. Entonces, el problema de las distribuidoras no es solamente un problema del sector eléctrico, sino que afecta a las finanzas del país. ¿El pacto será la solución mágica para eso? No lo es. Pero el pacto establece un calendario a 5 años que lleva esos niveles de pérdidas de un 30% a un 15%. Y establece una fórmula en cómo se va a llegar a ese 15%. Pero si ustedes no saben lo que hay ahí, ¿cómo objetivamente pueden dar una fórmula de solución? Porque si la auditoría más reciente es el 12, ustedes no estaban en el nivel de la nómina, de las nominillas que dicen críticos de las sedes, de un poquito más allá de las mismas sedes, de todo lo que hay en el sector que no luce transparentado, del cómo establecer un calendario a 18 meses o a 5 años para solucionar algo que ustedes no saben exactamente qué es. 30% de pérdida, pero no saben lo que hay ahí. Pero precisamente como por un eso, cirujano que no sabe lo que va a encontrar. Precisamente por eso no defendemos el pacto porque entendemos que sea la varita mágica, sino porque crea el marco para que eso ocurra. En primer lugar, hace ese compromiso, como estamos hablando de las pérdidas, de reducirlas. En segundo lugar, dice en qué áreas es que esas pérdidas se van a ir reduciendo. En tercer lugar, establece compromisos de que se hagan las auditorías, de que se hagan la publicación de los estados correspondientes periódicamente. Y quizás lo más importante, que no ocurre ahora, es que establece comités de veeduría y de seguimiento con una participación mucho más amplia de que sea simplemente el gobierno y con otros ojos sentados en la mesa, hacer recomendaciones, garantizar que eso se cumpla, es mucho más posible. Entonces, hemos sido sinceros, hemos dicho, mira, no es que mañana firmamos el pacto y se acabó el problema eléctrico. El tema es que hay ahí por lo menos un compromiso del cual todos somos parte. Cafecito Santo Domingo, ese es un compromiso. Ese es el mejor café del mundo. Sabor diariamente. Sabor que arranque en el aroma. Y no deja pérdidas. Gracias. Bueno, Punta Catalina iba a encender el fin de semana pasado
Gracias. No encendió. Y se está en unas pruebas ahí que se mantienen. ¿Realmente usted cree que Punta Catalina, el sector privado llegue a quedarse con ella? Punta Catalina, en el nivel de desarrollo de la operación, lo que hemos abogado es porque se termine en los plazos establecidos. ¿Y qué significa para el sector o para la solución del problema de conjunto? Bueno, podrá discutirse o no la pertinencia de embarcarse en una inversión como la que se embarcó para Punta Catalina con el sistema operativo que tiene a base de carbón en el momento que se hizo, pero dejemos por un lado esa discusión y veamos que ahora mismo con el nivel de avance de la obra lo que hemos exigido es que se acabe en los tiempos establecidos y sin que conlleve costos adicionales más allá de lo también presupuestados. Ahora bien, para que eso ocurra también debemos velar porque la operación de la planta sea lo más efectiva y eficiente posible. Eso no significa necesariamente que tiene que ser una participación completamente del sector privado. Si el sector público, si el gobierno decide operar la planta porque se mantengan los estándares correspondientes, si se explora una participación mixta público-privada, no sería la única operación de ese tipo. De hecho, si nosotros vemos a la empresa generadora Jaina, para poner un ejemplo, conlleva un nivel de gestión público-privado y es bastante eficiente. Con Punta Catalina lo que hemos esperado es que sea el proceso que se determine lo más transparente posible y que garantice que la planta pueda operar a los niveles de eficiencia que se necesitan. ¿El gobierno está en Jaina, está también en Itabo? Sí. ¿En cuál es más? En Jaina y Itabo como generación. Y tiene a nivel estatal la hidro, ¿no? Sí, correcto. A nivel público-privado en Jaina, en Itabo ¿Cuál es el porcentaje que aportan Jaina y Itabo? ¿O la cantidad de megas? ¿Cuánto es? No lo tengo. No lo tengo a la fecha, pero debe rondar, no lo tengo. Porque acaba de decir que espera que se maneje adecuadamente, que los costos, pero ocurre que los retiros de los costos todavía no está claro. El manejo todavía no está definido. Y una pregunta como representante del sector privado, ¿es posible que el empresariado local o extranjero pueda comprar una planta que la Cámara de Cuentas todavía no dice si está sobrevalorada o está bien ejecutada? Eso es posible que alguien venga a comprar no sabiendo si se sobrevaloró y con un juicio paralelo por ahí. Definitivamente, el que vaya a hacer la inversión y más en los montos establecidos exigirá pues la mayor transparencia posible. Y también nosotros lo hemos hecho no porque sea el CONEP ni sea el sector privado, es porque todos los dominicanos somos hasta cierto punto dolientes de una inversión de esa envergadura. Entonces, al momento de realizarse esa inversión, y de hecho el gobierno ha anunciado la contratación de una firma independiente para que conduzca el proceso, pero debe estar dotada de la mayor transparencia posible. Eso no está en discusión. Porque el problema es que hay acusaciones de sobrevaloración. La Odebrecht dijo en su esquema, en el mecanismo, no el de Netflix, sino el real, aunque el de Netflix lo retrató muy bien, dice: financiamos campaña, gestionamos contratos y sobrevaloramos las obras. Un 22% promedio. Punta Catalina está metida en el expediente de Procuraduría y está pendiente de una información de Cámara de Cuentas, que no acaba de sacar el documento. Y la sospecha es de que si Cámara de Cuentas ha dado vuelta para entregar eso a Procuraduría, es porque habría encontrado lo que dice el criminal, que es Odebrecht, que admite que sobrevalúa. En ese contexto, ¿cómo manejar esto? ¿Cómo comprar una planta en ese contexto? Bueno, insisto en que debe estar dotado de la mayor transparencia posible y quien vaya a efectuar esa inversión pues exigirá también los estándares que se requieren para la misma, y más en un proceso que puede ser abierto y con carácter internacional. Nosotros lo que hemos visto en otros países es que el desarrollo y la operación de las obras han seguido su curso. Eso en lo más mínimo conlleva alguna reducción de la responsabilidad penal o civil que pueda tener quien estuvo desarrollando las obras en determinado momento. Pero la obra en sí, el activo que está ahí, ya es una realidad. Ya Punta Catalina está ahí con una cuantiosa inversión y con un llamado a que pueda entrar en operación pronto e inyectar energía al sistema. Entonces, quien vaya a invertir efectivamente exigirá que se haga con la mayor transparencia posible. Fíjese, el presidente de la República está muy, pero muy
entusiasmado, muy satisfecho, valorando su ejecución económica. Dice que este no es el paisito que vimos hace algún tiempo y que somos la economía de más prestigio de América Latina y el Caribe. ¿Cómo procesa el sector empresarial este pronunciamiento del licenciado Danilo Medina? Bueno, que cuando vemos las cifras, definitivamente el comportamiento económico de la República Dominicana ha estado muy por encima de la región, se ha mantenido durante varios años. Podríamos decir que al menos en las cifras macroeconómicas el crecimiento puntero por encima de la región es una realidad. Ahora bien, lo que también es una realidad es que eso debe ser visto con una lupa y deben producirse las reformas estructurales correspondientes que permitan que eso sea sostenible en el tiempo. Nosotros hemos visto, por ejemplo, que las exportaciones dominicanas el año pasado, que se declaró como el año de las exportaciones, superaron la barrera de los 10.000 millones de dólares. Pero eso no es suficiente. La República Dominicana tiene un potencial para aumentar mucho más. Hemos visto con mucho cuidado el comportamiento de la deuda en la República Dominicana y hemos llamado la atención a cómo esa proyección señala que podría seguir aumentando y el efecto que esto podría tener en nuestra economía. Entonces, sin lugar a dudas, hay que reconocer la fortaleza que ha mantenido nuestra economía ya durante varios años consecutivos y poner atención a reformas estructurales. Nosotros hemos planteado, por ejemplo, de que no se resiste un año más sin que se pueda avanzar en el proceso de reforma del Código Laboral. El pacto eléctrico del que hablábamos un momentico, son muchas tareas pendientes, que si vemos aquí, si vemos las conversaciones que hemos tenido en este mismo programa, meses atrás, veremos que son los mismos temas y que muchas veces no avanzamos. Sí, el presidente en ese entusiasmo quizás hasta pueda pensar en reelección. ¿Cómo ve el sector empresarial ese aspecto? Al margen de eso, lo que entendemos es que esa agenda del país no debe detenerse. Nosotros, por ejemplo, el año pasado vimos que se estaba discutiendo la ley de partidos y eso afectó completamente la agenda del Congreso Nacional. Ahora el miércoles de esta semana empieza la primera legislatura de este año con muchos temas importantes pendientes. Y nosotros lo que esperamos es que estas discusiones de carácter político electoral no afecten tareas que están pendientes durante mucho tiempo. El país tiene que seguir avanzando. ¿En qué medida la tensión de los dos principales liderazgos del partido de gobierno afecta esta parte de la que acabas de tratar? El tema legislativo, sin lugar a dudas, tiene un componente interesante porque hemos visto cómo, al menos en la Cámara de Diputados, que hay una correlación de fuerzas aún más diversa, pues muchas veces los proyectos se estancan o aparecen proyectos que son aprobados con carácter de urgencia que no necesariamente son los que reflejan las prioridades que tiene el país. Entonces, por eso el llamado que hemos hecho es que en este año que queda y ya empieza el conteo regresivo, ojalá ese tipo de cuestiones no afecten el desarrollo de los temas que realmente inciden en la vida de todos los dominicanos. Esa es la esperanza. Esa es la esperanza y ojalá así sea. ¿Cómo ustedes ponderan, sin que necesariamente sea un juicio estrictamente político, la labor de la oposición en su rol de equilibrio y de contención de los impulsos de un partido que tiene mucho poder? En toda la democracia se necesita un contrapeso, como le dicen en Estados Unidos, que pueda chequear y balancear el ejercicio de la función pública. Y la República Dominicana no debe ser una excepción. Nosotros hemos abogado porque el marco normativo sea adecuado, que tengamos la ley de partidos, ahora la ley de régimen electoral, que la Junta Central Electoral pueda realizar la labor correspondiente de cara a las próximas elecciones. Entendemos que hay retos para los partidos políticos ante esta nueva realidad, sea el partido oficial o sean los partidos de oposición. Pero entendemos también que la oposición está jugando y debe jugar su rol. Ahora bien, ojalá ese debate, tanto los argumentos y propuestas que se presenten desde el oficialismo como los que se presenten desde la oposición, lo que hagan es contribuir a un debate de mayor altura y de mayor contenido. Lo que no debe ocurrir es una oposición radical ni una defensa ciega de las ejecutorias del gobierno, sino vamos a impulsar puntos de interés común en nuestra agenda que nos permitan pues lograr los consensos correspondientes. ¿El empresariado no impulsará algunas candidaturas? Visto que hay empresarios, sectores sociales, de eso que no se atrevían antes,
que ya están involucrándose y animándose a las candidaturas? Mira, una institución como el Consejo de la Empresa Privada tiene un carácter apartidista e inclusive en sus propios estatutos tiene limitaciones a la participación activa en política. Entonces, imposible ver al CONEP o gremios empresariales participando directamente de frente apoyando un proyecto político. Ahora bien, eso no impide que empresarios a título individual, como siempre ha ocurrido, se inclinen o simpaticen con una u otra oferta. Y eso es hasta saludable, sobre todo si se hace de manera transparente y frontal. Decía un distinguido empresario, en campaña le damos dinero a todos. Le damos dinero a todos, estamos con el que gane, pero había un tercer paso. Era como le damos dinero a todos y estamos con el que gane. Eso sigue siendo ley empresarial. Bueno, ahora hay limitaciones específicas al tema del financiamiento. Le damos a todo, votamos por uno y estamos con el que gana. Hay de todo y siempre ha ocurrido y es parte de nuestra dinámica y ojalá ese equilibrio que es saludable en que también empresarios pues, puedan simpatizar con una u otra opción. Eso no es un delito ni un crimen que una persona simpatice con una opción. ¿Qué hablaron con Leonel Fernández? Usted que participó en la comisión empresarial que fue a la Funglode y duraron 2, 3 horas hablando con el presidente del PLD y aspirante a volver a la presidencia. Usted sabe que en una conversación con el presidente Fernández siempre hay temas y muy diversos. Nosotros hablamos con el presidente Fernández desde esa agenda de reformas estructurales pendientes aquí en el país y un poco su visión tanto como expresidente pero también como precandidato de su partido. Hablamos de temas globales, de Estados Unidos, de China, hablamos de muchas cosas. La conversación fue larga y entretenida. Genera muchas conjeturas el hecho de que un grupo como el de ustedes vaya donde el presidente, él es presidente de la República, presidente del Partido de la Liberación Dominicana, aspirante a volver a ser presidente de la República. Entonces, ese sector empresarial va allá, se reúne con él en un año preelectoral. Pero una semana antes de eso recibimos al expresidente Hipólito Mejía, quien fue al CONEP y también duramos 2 o 3 horas hablando con él. Y así como con el presidente Fernández se trataron una serie de temas también con el expresidente Mejía. Tan amplio en temas, el presidente Hipólito Mejía siempre también es amena la conversación y se habló de muchas cosas. Entonces eso es normal, es natural. Eso. ¿Encontraron ustedes en Fernández apoyo al pacto eléctrico? El presidente Fernández simpatiza con este tema de las reformas estructurales, específicamente con el tema del pacto eléctrico. Definitivamente le ha dedicado tiempo a ver sus consecuencias y a ver los compromisos que se asumen. Y él se mostró de acuerdo con que se produzcan concertaciones que permitan asumir compromisos de manera conjunta. Porque dio la impresión de que antes de firmarse, y tiene lógica, ¿verdad?, conversar otros temas, pero tratar de buscar el apoyo y liderazgo. Vimos que Hipólito Mejía apoyó y llamó el lunes a que se firmara. Fernández en ningún momento ha expresado oposición y el presidente Medina, convocó al Palacio Nacional, que por cierto ha habido preguntas de por qué se convoca al Palacio, si el de la Educación no fue a Palacio y si el Consejo Económico y Social no tiene su sede en Palacio. Esos son detalles, esos son temas de forma no tiene absolutamente nada que ver con... ¿No parece tanto de forma? Es un tema de forma, porque donde se firma, estoy seguro de que no era la cuestión. Y eso se pudo haber firmado en el Palacio, o en el Centro Olímpico, o en la Biblioteca Nacional. El tema es que los compromisos que están ahí establecen una hoja de ruta, no solamente para una gestión de gobierno, sino en el corto, mediano y largo plazo. Entonces, convocar al liderazgo político nacional, sobre todo aquellos que tienen realmente vocación de poder y opciones de ser poder en el corto plazo, asumir esos compromisos, donde se firma, eso es secundario. ¿Y cómo está lo del aumento salarial? Bueno, ya hubo una reunión del Comité Nacional de Salarios, se reúne cada 2 años, la semana pasada hubo una primera reunión. Se presentó una propuesta del sector laboral que el sector empleador está revisando y habrá una reunión el próximo mes para seguir con ese proceso. Lo que hemos dicho... ¿Hay disposición del sector empresarial
a aplicar un aumento de salario o hay una Un 30. actitud de Efectivamente. rehuir? Y no, se acudió a la reunión en la mejor disposición. Ahora bien, lo que también hemos dicho es que esta discusión, como ha pasado anteriormente, no afecte otros procesos que tienen que ver con el mercado laboral, como la reforma del código, que tenemos un código de 27 años con muchos temas que deben ser actualizados a la realidad actual, y ojalá puedan avanzar todo lo que tenga que ver con mejorar las condiciones del mercado laboral. El gobernador del Banco Central recomienda que por favor Aumenten, que no sean apliquen tacaños. ese aumento, porque eso contribuye a generar movimiento en la economía y que es favorable inclusive a los mismos patronos. Además el dinero vuelve. Pero no hay una negativa a que eso ocurra. Lo que estamos es en la mesa viendo bajo qué condiciones y cuáles Pero le son. damos tiempo, le damos tiempo. No, eso debe ocurrir este año. O sea, el comité debe estar reuniéndose en las próximas semanas, y eso debe estar ocurriendo. Ahí no hay una negativa, porque muchas veces, y lo he notado, hay una percepción de que no se está rehuyendo ese tema, y no creo que sea así. Es generalizada. Sí. Dargan, el tema de Venezuela, el empresariado, ¿cómo lo ve en el contexto de un país importante? Incluso Venezuela todavía tiene el 49% de las acciones de refinería. Y bueno, ya se ha involucrado América y el mundo. Nosotros estamos incluso determinadas acusaciones han salido desde Venezuela, desde Cuba, del comportamiento del gobierno y del país. Ustedes, como sector empresarial, ¿cómo ven esta situación y los pasos que ha dado la República Dominicana? Nosotros lo vemos como un foco de preocupación importante en la región, y de hecho no vemos solamente el caso de Venezuela aislado del resto de Latinoamérica, sino como una señal a ponerle mucha atención. Lo que vimos este fin de semana fue definitivamente preocupante, y el pronóstico para los próximos días es que quizás las cosas puedan complicarse más. Hoy hay una reunión importante con líderes regionales, y ojalá la situación en Venezuela pueda normalizarse en el futuro próximo. Gracias, Dargan. Gracias a ustedes. Placer siempre conversar con usted sobre estos temas. César Dargan, vicepresidente ejecutivo del CONEP. Gracias a ustedes también, y mañana estaremos de nuevo aquí en Algarve.